Bien, vamos a empezar con el tema de efectos del sistema de conducción. Y pues para empezar, vamos a recordar un poquito cómo está formado el sistema eléctrico del corazón. El sistema eléctrico del corazón es una serie de fibras musculares especializadas que son autoexcitables y que son capaces de generar sus propios impulsos y de esa manera transmitirlo y propagarlo a través del corazón para que puedan tener una contracción coordinada y de esa manera poder impulsar la sangre de una cavidad a la otra. Parte en un nódulo, que así se llama el nódulo sinoauricular o sinoatrial, que está ubicado en la base de la salida de la vena cava, ya en la aurícula derecha, en la que van a partir una serie de fibras que van a interconectar y van a ser diseminadas a lo largo de toda la aurícula y que son los tractos internodales, ya tres importantes, uno mediano, uno anterior, ya y uno hacia el al lado contralateral que se llama acte Bachmann. No tan importante eso. De ahí, estos tractos van a conectar con un segundo nódulo. Este primer nódulo, el nódulo sinoatrial o sinoauricular, es el más importante y como les digo, es el que se conoce como el marcapaso, porque él es el que del latir del corazón, ¿ya? Y es el que va a definir y va a controlar los otros nodos más inferiores. De y estos tractos se van a conectar con este nódulo que se llama nódulo atrioventricular, que está precisamente en la unión de la aurícula con el ventrículo o nódulo aurículo-ventricular. Este nódulo, pues, que es más que todo un acúmulo de fibras, va a permitir un retraso entre la despolarización y la contracción auricular y lo que va a ser la contracción ventricular para darle la posibilidad de llenar las cavidades. De ese nodo aurículo ventricular va a partir un haz de fibras que van a ir por el tabique interventricular, que se llama el haz de His, que va a tener una rama izquierda y una rama derecha, ya, y que se van a ramificar a lo largo de todo el músculo cardíaco y estas ramificaciones se conocen como las fibras de Purkinje. Entonces, una vez que el impulso ha llegado al nódulo auriculoventricular, pasa y se disemina por estas fibras, por el haz de His, a lo largo de toda la cavidad del ventrículo. Vamos a ver si es posible, podemos ver este video. A ver si nos deja. Aquí. Creo que no me deja ver. No me deja. Bueno, sigamos. Entonces, no me deja. Ahí, a ver. A ver si podemos ver.
Bien, entonces este proceso de paso de corriente desde el nódulo auriculoventricular y la diseminación a todas las aurículas está representado en un trazado que es el electrocardiograma. Y el electrocardiograma tiene ondas representativas de cada uno de estos eventos, de cada uno de este transcurso de la corriente eléctrica. Entonces, el electrocardiograma vamos a tener primero esta onda, que se llama la onda P, es una onda hacia arriba, una onda positiva. Nosotros le decimos todo lo que va hacia arriba es positivo y lo que abajo es negativo. Entonces, una onda positiva hacia arriba que representa esto, la despolarización de las aurículas. Después hay un intervalo, un espacio que en el fondo representa el vaciamiento de las aurículas y aparece este complejo que se llama QRS, que representa la despolarización de los ventrículos. La despolarización de los ventrículos. Y hay un intervalo que representa la contracción ventricular y en ocasiones generalmente se ve esta otra onda que es la onda T, que representa la repolarización de los ventrículos. ¿Qué significa repolarización? O sea, ya se han contraído y vuelven a activarse para una siguiente contracción, o sea, una fase de recuperación. ¿Ya? Entonces, estas ondas son las que se observan normalmente en un ciclo, en una frecuencia cardíaca. ¿Ya? Bien. De acuerdo al número de complejos que haya, del número de ondas, es el número de latidos que va a tener el corazón. Todo esto, el P, Q, R, S y T, representa en el fondo un latido, un vaciamiento cardíaco. Entonces, ¿a qué vamos a llamar arritmia? Va a ser cualquier irregularidad en el ritmo del corazón natural. Normalmente va a haber esta P, después el complejo QRS, al final la T y a veces aparece esta U, que es la repolarización auricular, pero esa es muy rara vez vista. ¿Ya? Cualquier alteración en este ritmo va a representar una arritmia, ¿ya? Una arritmia que hace que el corazón no lata en forma regular o late demasiado rápido, esto está muy seguidos, un intervalo entre uno y otro no es el adecuado o se desdibuja cualquiera de estas ondas que deberían estar presentes, pues ya se considera una arritmia y puede causar cambios importantes en la dinámica circulatoria, haciendo que no se distribuya adecuada sangre al corazón, lo que se llama hipotensión, o podamos terminar en insuficiencia o shock. ¿Ya? A ver, voy a hacer una pausa porque hay mucha gente que está queriendo entrar. ¿Ya? Y el problema de eso es que los voy a hacer admitir. ¿Ya? Las personas que recién están entrando, esta es la última vez que les voy a hacer entrar 12 minutos después del inicio de la clase. El problema es que interrumpen la clase. Entonces, por favor, si van a entrar a la clase, entren puntuales. Si no, prefiero que no entren. ¿Ya? Y siguen. Porque tengo que... Bien, entonces, las arritmias pueden ser de distinto tipo, pueden venir de distintas partes del corazón. Pueden tener un origen, las podemos llamar superventriculares cuando parten del ventrículo, ventriculares cuando se originan en el ventrículo. Generalmente las supraventriculares son las auriculares, ¿no es cierto? De acuerdo a la frecuencia cardíaca pueden ser rápidas, ¿ya? O taquicardias, o lentas o bradicardias. ¿Ya? Cuando sería taquicardia, cuando la frecuencia es mayor de 100 latidos por minuto, y bradicardia cuando la frecuencia es menor de 60 latidos por minuto. Y también de acuerdo al modo de presentación, si son paroxísticas, es decir, si presentan en forma súbita, aguda, está todo normal y de repente se presentan, o crónicas que están permanentemente presentes. ¿Ya? Entonces, hay distintas formas de clasificar las arritmias. Nosotros nos vamos a referir a las relacionadas con la frecuencia cardíaca. Entonces, ¿por qué se producen las arritmias? Hay distintas causas. Van desde niveles anormales de los electrolitos,
sodio, potasio, calcio, principalmente el potasio, que hacen que pues, se mantenga el voltaje de las membranas celulares en equilibrio, y si hay un desequilibrio, pues puede producir una arritmia. Puede haber un daño en el miocardio, un infarto anterior que puede generar una onda de arritmia. Puede estar asociado a una cardiopatía, es decir, que está presente desde el nacimiento, una falla en este sistema desde el nacimiento. Puede ser que el corazón ya sea insuficiente, como hemos visto en los capítulos anteriores, una insuficiencia cardíaca puede tener una arritmia dentro de sus manifestaciones. Y también puede ser causadas con otras cosas como medicamentos. El alcohol, la cafeína, el exceso de estas sustancias puede producir arritmia. Algunos medicamentos también pueden desencadenar arritmia. La nicotina en exceso puede desencadenar, y algunos medicamentos que pueden utilizarse para la psicosis también pueden producir arritmia. Entonces, las causas son variadas, pero generalmente están asociadas a alteraciones cardíacas. Entonces, nos vamos a referir a la clasificación de acuerdo a la frecuencia cardíaca del corazón. Y de esas tenemos dos tipos, hemos dicho, la taquicardia y la bradicardia. Las bradicardias o bradiarritmias son aquellas en las que el latido del corazón es más lento, una lentitud en ese ritmo cardíaco por debajo de los 60 latidos por minuto. Normalmente el latido de una persona adulta es de 60 a 100 por minuto, entonces se habla de arritmia cuando es menos de 60 por minuto. Esto implica que aquí está la frecuencia normal y esto vendría a ser una bradicardia. ¿Ven? Aquí hay pues, espacios en los que no hay latido cardíaco. Esto puede resultar un problema grave o puede ser algo fisiológico. En general puede ser grave porque cuando hay una pausa en el corazón, así falla un latido, pues no se envía suficiente cantidad de sangre al cuerpo para las necesidades de oxígeno. Entonces, y ahí es que vamos a manifestar síntomas la persona, y ahí es cuando se convierte en un problema, cuando se vuelve patológico. Entonces, nuevamente acá, ahí, esta es, igual pueden ver aquí la P, el espacio, el complejo QRS y la onda T, pero ocurre una gran pausa hasta que aparezca otro. Entonces aquí más aún todavía. Entonces esto representa una bradicardia. Este es un ritmo normal y estas son bradicardias o bradiarritmias. ¿Cuáles son las causas de bradicardias? Distintos factores, igual que cualquiera de las arritmias, pueden producir bradicardia, entre los cuales están cualquier enfermedad del corazón, una cardiopatía, medicación, la estimulación vasovagal. A veces esto ocurre cuando hay una estimulación vasovagal intensa, una maniobra, por ejemplo, cirugías oculares, cualquier estímulo intenso que pueda producir una reacción vagal, una reacción simpática, que pueda generar puede generar una bradicardia. Cualquier patología coronaria, como habíamos visto, un daño en el corazón, un infarto de miocardio, una degeneración en el sistema de conducción, hipotiroidismo, ya entre algunas causas. Como les decía, la bradicardia puede ser absolutamente normal y asintomática. Si esto ocurre, pues no hay que preocuparse, porque la persona puede ser que tenga esta bradicardia porque es un corazón entrenado, y en reposo puede tener la bradicardia y no representar ningún problema. Y en actividad, pues aumentar su frecuencia y ser un corazón bien preparado. Pero cuando la bradicardia se asocia a síntomas, pues ya representa una patología, una enfermedad. ¿Cuáles son los síntomas que pueden asociarse a bradicardia? Los síntomas pueden ser dolor torácico, disnea, síncope o compromiso de conciencia, mareo, fatiga. Esto principalmente asociado a una falla en la irrigación de los órganos. ¿Ya? El dolor torácico, porque hay una falla en la llegada de sangre al corazón. La disnea, igual que el compromiso de conciencia y el síncope. Y los signos que pueden asociarse a bradicardia está la hipotensión, ¿ya? La hipotensión ortostática. ¿Cuál es la diferencia entre hipotensión? Hipotensión es baja la presión arterial, e hipotensión ortostática es cuando baja la presión arterial al cambio de posición. Congestión pulmonar, y esto puede manifestarse por tos, con expectoración blanquecina, con estrías de sangre, insuficiencia cardíaca, o puede haber una taquicardia ventricular. Uno puede sentir
que a ratos se le escapa un latido al paciente. O sea, dentro de la bradicardia se le escapa un latido extra al paciente. Pero lo más importante que está aquí en negrilla son esos síntomas y esos signos. La hipotensión, la disnea, la fatiga y el mareo, principalmente por hipoperfusión. Entonces, la otra cara, el otro tipo de arritmia que vamos a ver es la taquicardia o taquiarritmia, que es todo lo contrario, es un ritmo cardíaco superior a los 100 latidos por minuto. Normalmente son de 60 a 100, hablamos de taquicardia o taquiarritmia cuando es más de 100 latidos por minuto. Aquí podemos ver, ¿no es cierto? Aquí está tan elevado porque se sobreponen casi uno con otro y aquí no se ven. Y este es un ritmo normal. U, P, QRS, T, y aquí se sobreponen 3 o 4 más sobre este ritmo. Entonces a eso se llama taquicardia o taquiarritmia. La taquicardia o taquiarritmia, igual que la bradicardia, puede ser también una respuesta normal a un estímulo normal, como por ejemplo el ejercicio. Cuando sometemos a nuestro corazón a más trabajo, o nuestro cuerpo a más trabajo muscular, el corazón necesita bombear más sangre y eso hace que empiece a latir más. Y eso es una taquicardia fisiológica. Obviamente hay parámetros y hay rangos. También puede aparecer esta taquicardia cuando se consume estimulantes como el café, el té, el tabaco, el alcohol. Ya cuando hay una excitación, una ansiedad, un estrés, es esperable que pueda haber una taquicardia. Estas situaciones que son fisiológicas, sin embargo, no son permanentes. Evidentemente, el paciente deja de hacer ejercicio y la frecuencia del corazón baja a los límites normales. Ahora, otras situaciones que pueden ser patológicas son, por ejemplo, la dosis excesiva de fármacos, cuando hay el uso excesivo de fármacos o el consumo de drogas simpaticomiméticas, es decir, que tienen un efecto simpático, pueden producir taquicardia. Otra causa es la insuficiencia cardíaca congestiva, la trombosis venosa pulmonar, la isquemia, el infarto agudo de miocardio, la fiebre siempre va a asociarse a taquicardia, la anemia, la hipovolemia, la hipoxia, la hipotensión o shock. Ya son causas patológicas, pero usualmente sistémicas. Causas propias del corazón que puedan producir taquicardia está principalmente el infarto agudo de miocardio. Ya es como la principal causa. Entonces, ¿cuáles van a ser los síntomas habituales de una taquicardia? Usualmente parecidos a los de una bradicardia. En este caso, igual los latidos acelerados del corazón impiden que se envíe un volumen adecuado de sangre al resto del cuerpo y hacen que el paciente pueda sentir síntomas de hipoperfusión, que van desde mareo, dificultad para respirar, palpitaciones, dolor torácico, una tipo angina, síncope, debilidad súbita, vértigo. ¿Ya? Entonces, todo eso por igual hipoperfusión. Ahora, dentro de la taquicardia hay algunas que son, como habíamos dicho, continuas y otras paroxísticas. Dentro de esas hay unos ritmos especiales. Dentro de esto está la fibrilación. La fibrilación es un tipo de taquicardia especial en el cual normalmente este es el ritmo, QRS, ¿ya? Y que puede ser más rápido, pero manteniendo. En cambio, la fibrilación es un ritmo caótico, en el cual, como ustedes ven, aquí no se puede distinguir las onditas, ni la P, ni la Q, ni la R. Es un ritmo absolutamente caótico. Este ritmo puede instalarse tanto en las aurículas como en los ventrículos. Y eso puede causar que el corazón es como que hiciera un movimiento ondulante y no impulsara la sangre. Y eso genera, pues, problemas en la distribución de sangre. La fibrilación se puede dar en las aurículas y se puede dar en los ventrículos. Y las manifestaciones son diferentes. Vamos a ver, primero la fibrilación auricular. Normalmente el impulso va del nódulo sinoauricular pasa a las aurículas, de ahí al nódulo auriculoventricular hay un retraso y pasa al ventrículo. Ya en la fibrilación auricular el ritmo es caótico. Aparecen distintos focos de activación, es decir, no el único que activa y contagia a las otras, el nódulo sinoauricular,
sino aparecen una serie de focos, otras fibras que solitas han empezado a latir y mandan su ritmo. Entonces eso hace que no se pueda coordinar la contracción en una sola de la cavidad y hace que como que se mueva ondulando. ¿Qué va a provocar esto? Que la sangre en el corazón se estanque, pase, pero no pase en su totalidad, queden restos de sangre en estas cavidades, en las aurículas. La sangre estancada va a formar coágulos. Estos coágulos que pueden pasar al ventrículo, después pueden pasar a la circulación sanguínea en pequeños fragmentos, a la circulación sistémica y pueden ir después a alojarse a vasos más pequeños y provocar áreas de isquemia. ¿Cuál es el órgano que recibe más sangre del corazón? Además del propio corazón, el cerebro. Entonces, los lugares donde a veces se van a alojar estos coágulos o fragmentos de coágulos se llaman émbolos y el principal es el cerebro. Por eso es que la gente le dice embolia. Aunque no se utilice ese término, no es médico, ya representa eso, que es un pedazo de un coágulo, un émbolo, que se ha ido a alojar a un vaso cerebral y ha producido un accidente vascular cerebral, una isquemia cerebral. Entonces, la fibrilación auricular es una de las arritmias más frecuentes del corazón. Es una actividad desordenada. Es como que fibrila, por eso se dice fibrila, hace como cada fibrita se contrae en forma independiente. Eso hace que la sangre no pueda llenarse efectivamente. Cuando ocurre esto, el ritmo del corazón puede llegar entre 160 a 180 latidos por minuto. O sea, es extremadamente rápido. Y en el electrocardiograma no se va a poder ver la onda P. En lugar de eso aparecen unas ondas irregulares. Es bastante frecuente, como les decía, hasta 2% de la población general. Y la fibrilación auricular representa un tipo de arritmia crónica porque está presente en la población, sobre todo en adultos mayores de 65 años, de forma permanente. Muchas veces esto está asintomática, no se dan cuenta que la aurícula está fibrilando porque la sangre pasa por gravedad y sí hay algunos síntomas, pero no son los más llamativos porque solo van a ir apareciendo cuando se hace mucha actividad. La mayoría de las veces, como les decía, es asintomático. Y la forma de detectarlo es por sus complicaciones. Como les había dicho, forman coágulos intraauriculares y estos pedazos, fragmentos de coágulos, diseminan y producen accidentes vasculares cerebrales o también infartos cardíacos. ¿Qué causas producen fibrilación auricular? Es un trastorno asociado a la degeneración, igual a la vejez, a la edad, ¿no es cierto? Es mucho más frecuente en mayores de 65 y puede llegar hasta un 9% en mayores de 90. Entonces vamos a tener causas cardíacas y causas sistémicas. Las causas cardíacas van desde miocardiopatías, afecciones del músculo, cardiopatías congénitas, hipertensión arterial crónica. Mal controlada puede desencadenar una fibrilación, una isquemia cardíaca, una cardiopatía isquémica, la pericarditis, tumores, valvulopatías, hipertrofia ventricular. Cualquiera de estas alteraciones que ya hemos visto antes pueden degenerar en una fibrilación auricular. Y dentro de las sistémicas, como hemos visto, es más frecuente en personas adultas mayores, 65, 90, 80 años, ¿ya? Pero también el consumo de ciertas sustancias como el alcohol puede desencadenar una fibrilación porque afectan a la funcionalidad cardíaca. La fiebre, la hipotermia, la hipovolemia son también algunas causas. La tirotoxicosis, las enfermedades cerebrovasculares, ya más bien como una causa, una complicación. Bien, entonces, como les decía, es una de las arritmias más frecuentes por la que los pacientes consultan y es la que más complicaciones conlleva. Lo que pasa es que muchas veces puede pasar silente, o sea, sin síntomas mucho tiempo. ¿Qué es lo que ocurre con una fibrilación auricular? Lo que ocurre es que, como les decía,
y aquí se observa más claro, se estanca la sangre en la aurícula y esto va a formar coágulos. Estos coágulos van a pasar al ventrículo y del ventrículo pasan con el latido ventricular hacia la aorta y hacia los vasos sanguíneos. Los que primero van a recibir sangre son el sistema nervioso central, el cerebro, ¿ya? A través de las carótidas. Entonces, estos fragmentos de coágulo donde primero van a ser al cerebro, ¿ya? Y cuando llegue un vaso del calibre suficiente como para que bloquee este coágulo, va a producir un área de isquemia cerebral y va a producir un infarto cerebral. Entonces, muchas veces se reconocen que existe una arritmia porque el paciente ha sufrido un infarto cerebral y uno no sabe de dónde, y investiga y tiene esta fuente, así se llama, fuente embolígena, porque de aquí parten estos pedazos de coágulos que se llaman émbolos. ¿Cuáles son los síntomas y signos de la fibrilación auricular? En la mayor parte de los casos es asintomática, como les decía, o puede tener algún otro síntoma transitorio. ¿Qué síntomas? Palpitaciones, 54%. Disnea van a presentar un porcentaje de los pacientes, sobre todo cuando hacen algún esfuerzo. Angina de pecho, ANGOR se llama, síntoma de dolor precordial o angina, tipo angina, igual al esfuerzo, síncope y un accidente vascular establecido. Generalmente esa es la principal manifestación o por lo que la complicación por la que se llega al diagnóstico. Entonces, por eso en esta última temporada, el American College of Cardiology ha querido llamar la atención sobre esta patología porque pasa desapercibida y solo se reconoce cuando hay complicaciones. Entonces, cuando una persona presente palpitaciones, sensación de mareo, angor, fatiga, dificultad para respirar, cansancio al realizar cualquier ejercicio físico, tiene que consultar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque uno, puede que esté teniendo coronariopatía y la posibilidad de tener un infarto, o puede que ya tenga una fibrilación y no haya sido pesquisada. Y las causas están relacionadas con situaciones que son muy frecuentes en este grupo etario, ¿no es cierto? Como ser la obesidad, el abuso de alcohol, la historia familiar de cardiopatías, etc. Entonces, la fibrilación auricular muchas veces requiere la instalación de un marcapaso para evitar que el paciente siga teniendo esto y se formen coágulos, y en algunos casos. En otros, a veces es muy difícil y lo que hay que hacer es anticoagular a ese paciente para evitar que se formen coágulos. Otra arritmia es la fibrilación ventricular. En este caso, el ritmo caótico es de los ventrículos. Ya el nódulo sinoauricular deja de controlar el ritmo y aparecen múltiples focos ventriculares que hacen que el corazón, el ventrículo en este caso, pues lata como cada fibra. Esto es muy grave porque no hay cómo impulsar la sangre hacia la aorta y hacia los pulmones. Entonces, esto es una contracción cardíaca inefectiva y se traduce casi en una parada cardíaca. Entonces, más o menos lo que se ve es esto. Este es el ritmo normal y de repente empieza a ser un ritmo caótico. ¿Ya? La fibrilación ventricular es igual a paro cardíaco, a parada cardíaca. Y pues no hay muchas veces manera de revertirlo o que el paciente pueda seguir funcionando, viviendo o esté asintomático como en la auricular. Si no se trata inmediato, el paciente muere en unos minutos, ya porque no recibe sangre, principalmente su cerebro. Entonces, la parada cardíaca representa una emergencia, ¿no? Grave, está muriendo y lo que necesita es un desfibrilador. Hay que proceder a la desfibrilación
shock para, como vemos en las películas, para hacer que ese corazón nuevamente retome su ritmo. Entonces, ¿cuáles serán los síntomas? Son agudos, bruscos. La fibrilación ventricular es aguda, es paroxística. Y pues va a ser principalmente el síncope, cansancio, palpitación y en algunos casos la muerte súbita. La fibrilación ventricular espontánea es rara. Generalmente el paciente llega a tener una fibrilación ventricular como parte terminal de una enfermedad ya cardíaca o como consecuencia de un gran shock o otra alteración sistémica. Ya. No es algo que ocurra habitualmente, está en la calle y me va a dar una fibrilación ventricular, no. Generalmente es secundaria a una enfermedad sistémica grave y es causa de muerte. Es una de las principales causas, se ha asociado a muerte en pacientes jóvenes, sobre todo en deportistas de alto rendimiento, por ejemplo, que es un corazón que ha sido sobrecargado, puede empezar a fibrilar ya por la sobrecarga y producir un paro y una muerte súbita. Bien, aquí hemos terminado este tema.